Esto ha sido una verdadera sorpresa. Me ha gustado el segundo episodio más que el anterior. Bueno, no ha sido una verdadera sorpresa. Siempre me pasa lo mismo con el Star Trek nuevo, que el primer episodio me parece tan de acción que me da igual. Debería haberlo previsto. Lo primero, lo más importante, esta serie sí funciona porque los protagonistas son adolescentes. Todos esos rasgos de personalidad que tenía Michael Burnham, que tenía Tilly, Lorca, por qué no decirlo, eran rasgos de personalidad que no parecían de un miembro de la Federación. Sin embargo, ahora, como son adolescentes, han pasado 1000 años, ya no se acuerdan, no han podido vivir lo que hemos vivido, tiene todo el sentido. De hecho, cuentas con que son idiotas. Comienza con una frase de la canciller Ake, ya no es simplemente una capitana. Si quieren servir a la galaxia, hagan la cama. Toda una declaración de intenciones. Me estaba quejando yo de que en los últimos años Star Trek siempre anda haciendo una iluminación hiperrealista, donde todo tiene que verse tan natural que da asco. Yo odio el efecto bokeh. Déjame mirar todo. Si el actor es bueno, miraré al actor. En cambio, este segundo episodio de Starfleet Academy empieza con la canciller iluminada, solamente ella en la oscuridad, y se va abriendo y vas viendo el entorno. Voy a ir comentando en cronológico según avanza el episodio. El nerd estereotípico, ¿de dónde ha sacado las gafas? Estaba justificado con Daniels, o sea, con David Cronenberg, pero el nerd, ¿de dónde ha sacado las gafas? Y la cuestión más importante, ¿por qué debería yo reírme de que Caleb, que es un capitán de equipo de fútbol, se ría en la cara de un nerd? No me parece que este chiste completamente prescindible, por otra parte, siga la máxima de Star Trek de infinita diversidad e infinitas combinaciones. Y sin embargo, no paran de jugar a la nostalgia, que si el Parque Memorial Boothby, que si empezar la sintonía con el tema de Ilia, de Star Trek The Motion Picture, que si las ballenas jorobadas, la papelera que cuando tiras algo suena... Alexander Courage, bastante poco le pagaron en regalías. Y con todo lo que jugaron a la nostalgia para ganar a los aficionados antiguos, cuando empieza la sintonía de entrada, veo esa semilla en la Tierra y pienso en el episodio 8 de la última temporada de Twin Peaks. A mí me gustaría que en lugar de andar llenándose la boca de consignas, en el día a día demostrasen esos valores. Por ejemplo, no riéndose del estudiante de las gafas, que está ahí fascinado con la materia que están dando, compartiendo su entusiasmo, y llega el Caleb, no te me acerques, ¿vale? Aunque bueno, esto no puedo juzgar a Caleb porque está en el punto de su arco de crecimiento de empezar torpe. Cuando un personaje tiene que crecer, tiene que empezar con muy pocas habilidades. Y esto hace que Caleb empiece torpísimo. Me imagino que al final acabará siendo como una especie de Kailash. De hecho, la primera vez que yo escuché el nombre Caleb no lo entendí bien y pensé que se llamaba Kailash, igual que el ídolo Klingon. Pero no quiero tener demasiadas expectativas al respecto porque con todos los buenos factores que nos está enseñando esta serie, también tiene sus partes malas. Este episodio también juega a dos bandas. Por un lado está el argumento diplomático, los diálogos de adultos, y por otro lado los chistes para que los niños no se aburran. Los robots que no paran de decir hola, y pasa otro y dice hola, y pasa otro y también dice hola. ¿Por qué los dots dicen hola? Si luego en la fiesta hay unas camareras robot que literalmente no tienen cerebro. ¿Qué piensan los sintezoides de todo esto? Esta serie está trabajando no sobre la ciencia ficción, sino sobre la fantasía. Están jugando a que son Star Wars. ¿Cómo lo arreglamos? Grabándolo tan fantasioso como lo escriben, filmándolo como la serie original. Puro colorinchi, nada de luces de contra para darle realismo. No quiero realismo. Esta mujer está descalza. Me parece fenomenal. Tenemos otra escena con Pickford, creo que se llama. Ella se queja de Sam, pero luego nadie sabe su nombre. La verdad, yo pienso que se llama Pickford porque lo leí en unos subtítulos, pero como no lo han dicho, no sé. Voy a decir que el nombre Pickford para una persona, le vi en el primer episodio rasgos autistas, me parece
una mala elección. A la gente autista siempre se nos ha llamado en inglés picky eater, o sea, quisquillosos con la comida. Y que una persona que el cliché, el estereotipo es de picky eaters, me parece mal que se llame Pickford. Creo que debería tener una mayor conciencia de lo que puede implicar un nombre, una showrunner que se llama Gaia Violo. Tig Notaro está aquí de vuelta, me parece bien, pero ¿dónde está Tilly? He leído que nada más aparece en un solo episodio de toda la temporada. Que bueno, son 10 episodios. Temporadita. Supongo que no aparece porque si Sam ya es torpecina, si la canciller ya es medio loquita, pues ¿qué función va a tener Tilly? Sobra. Entonces empieza la trama central, se enfurrusca el Caleb, aquí no me quieren, yo me voy. Y empieza a trepar un muro y cuando está justo sobre la verja, encuentra una chica que suenan quisquillas, suenan campanitas de amor. Tanto Caleb como ella están al borde de un muro. Quieren asomarse al otro lado por distintas, por opuestas razones. Ella le pregunta a Caleb su nombre, él no responde, él le pregunta a ella su nombre, ella no responde. No importan los nombres. Se llama Tarima, de hecho. Hello, I am Flooring. Flooring Platform. Ella es como una princesa. Es una historia de el príncipe, la princesa, se conocen y gracias a que ambos tumban sus muros es que es posible la comunicación. Estamos viendo de nuevo algo que apenas vimos en Enterprise, que es el nacimiento de la federación como tal. Estamos viendo el nacimiento de una nueva federación. Los betazoides, en este siglo 32, se parecen más culturalmente a los vulcanos de lo que los vulcanos llegaron a ser. En el siglo 32 los vulcanos han hecho una reunificación con los romulanos. Entonces los romulanos son un poco más vulcanos y los vulcanos son un poco más romulanos. Ya no está aquella figura de los elfos de la Federación. Esa función creo que ahora la tienen los betazoides. Y más cuando Tarima tiene un neuroinhibidor. Es decir, aquello que la antigua cultura vulcana tenía en la lógica para suprimir o por lo menos atenuar las emociones, Tarima la tiene en la tecnología. Son otros medios pero parten de la misma premisa de la antigua cultura vulcana. Esto es interesante. Pero por supuesto no va a ser todo de color de rosa, no se van a amar los humanos y los betazoides de buenas a primeras. Hace falta un poco de tensión y de conflicto. Ahí entra Papageno de Mozart. La primera vez que supe de esa pieza musical fue en una antología de animación de Lotte Reiniger de Sombras Chinescas. Yo lo vi de adolescente, no entendí nada, entonces cuando empiezan pa, 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 yo ya sentí que se acercaba el conflicto. Además, la diva que canta con el doctor es de la misma raza que en la película Star Trek Beyond hacía de la espía. El conflicto estaba por caer. Empiezan los dos niños. Pues no sabía que mi trauma era parte del tour. Pues me enfado yo también. Gracias, gracias, irónicamente. Pues de nada, irónicamente. Pero bueno, la juventud no se va a dar cuenta de lo cutre y apresurada que es esta escena de tensiones, porque enseguida aparece un plano de Caleb con el torso desnudo. Sin embargo, aunque sea solamente por un pequeño detalle, este episodio es interesante. Han cambiado la manzana de Kirk por la fruta de fuego de Ake. En la película Star Trek II, La ira de Khan, y también en la película del 2009, el capitán James Kirk come una manzana como símbolo de que ha caído en la tentación, de que ha triunfado mediante las trampas, mediante la desobediencia de las normas. Sin embargo, en Starfleet Academy, cuando Caleb quiere comer la manzana de Ake, se encuentra con que es una fruta de fuego. Es otra cosa completamente distinta y le sabe mal. Al final del todo, cuando ya resuelve todo esto, vuelve a comer de esa fruta y esta vez sí le agrada. Creo que esto es una resignificación de la manzana de Kirk como ganar haciendo trampas o desobedeciendo, transformado ahora en ganar con diplomacia y con respeto a los límites de los demás. Es un sabor que puede parecer desagradable en un primer bocado,
Sin embargo, es un gusto adquirido. Al contrario que me pasaba con los episodios de Discovery o con la tercera temporada de Strange New Worlds, este segundo episodio gana con el segundo visionado. Puedes encontrar más matices, tiene más riqueza, más complejidad, más lecturas. Es cierto que trata de adolescentes idiotas, pero como serie de entretenimiento está bien. ¿Por qué no puedo decir que sea fan? Porque cuando llegan los créditos se pone la pantalla en negro y de repente ¡wash, wash, wash, wash! Unos destellazos en blanco, cegadores. Cualquier persona con fotosensibilidad lo pasa mal gratuitamente, ni siquiera significa nada. Tienes que elegir entre tener en tu vida Star Trek o tener convulsiones. En resumen, esta serie es excelente siempre y cuando no pienses.